Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación económica, programa señero aquí en Canal 24 Horas. Vamos a conversar sobre crecimiento, sobre los combustibles, sobre también empleo, sobre pensiones. Hay harto tema para conversar. La invitada de hoy, la economista Michelle Lavé. Michelle, ¿cómo te va? Bienvenida a Canal 24 Horas. No te escucho, ahí te escucho. Al principio te había escuchado, por ahí sí. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Michelle, ¿te sorprendió el crecimiento que conocimos a través de las cifras del Banco Central? 18,1%. Estaba dentro de las expectativas, pero ese número siempre llama la atención, ¿no? Es un lindo número, reconozcámoslo, lo necesitábamos para nuestro ánimo. La verdad es que es un número que está un poco muy influenciado por la baja base de comparación, tal como lo dijo el Banco Central, pero lo bonito que trae este número es que de alguna manera nos muestra que pese a que durante mayo más del 50% de la economía chilena estaba confinada, se mostró que hemos ido aprendiendo, tanto las familias como los agentes económicos, las empresas, las pymes, han aprendido de a poco a trabajar bajo nuevas condiciones, y estas condiciones son las condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, a trabajar bajo una emergencia sanitaria. Y por lo tanto, lo que nos muestra es la resiliencia de la economía, pese a todo, pese a tener más incertidumbre, pese a que llegó hasta ahora este variante Delta, pese a que estábamos confinados. Al final lo que tenemos es que nuestra economía logró crecer, y lo mejor es que cuando uno analiza los números más en profundidad, cuando tú revisas qué es lo que pasó en mayo respecto de abril, porque en abril ya habíamos aprendido algo, lo que ves es que la economía se expandió un 0,7%, un 2,6%, sí. Y ese 2,6% es de un mes a otro. O sea, estamos hablando de una economía que con pequeños incentivos y se incrementa en forma muy importante. Ahora, no debemos olvidarnos que también hay un fuego muy fuerte detrás que tiene que ver con las transferencias fiscales y con la plata, ¿no es cierto?, el efectivo que ha podido sacar ¿Michelle? La gente de su sí, de los 10% fondos, de los fondos tradicionales. Michelle, ¿cómo ves lo que viene? ¿Cómo ves los meses que vienen? Claro, tú mencionabas un concepto que aquí el que mueve la balanza. Recién lo conversamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. La palabra delta y quizás otras palabras del alfabeto griego que ojalá no vayamos avanzando. Pero eso, ¿cómo puede confabular también con proyecciones que, lo decía el presidente Piñera, podríamos llegar al 9%, lo dice el IPOM del Banco Central? ¿Cómo crees tú que van a venir los próximos meses y cómo puede ir este año con todas esas variantes? Sí, el ministro de Hacienda lo dijo, si hoy día, de ahora en adelante, la economía crece al 0% durante todos los meses que siguen, o sea, un mes respecto al otro, ya vamos a tener un crecimiento de 7%. El IPOM corrigió al alza las proyecciones, ¿no es cierto?, más cercanas a un 8%, y la verdad es que sin problemas, tal como lo acabas de decir tú, podríamos crecer un 9%. Ahora, la variable delta y posibles otras variantes que puedan salir del virus, ¿no es cierto?, claramente son una variable que te mueve el juego. Hoy día, cada día tenemos noticias nuevas. Ayer no se sabía cómo reaccionaban las vacunas. Hoy día hubo un par de noticias respecto de que las vacunas estarían funcionando con la nueva variante Delta. Pero en el fondo, lo que tú generas con el hecho de que seguimos en una emergencia sanitaria, que seguimos con una pandemia mundial, es que tienes, por un lado, las expectativas de crecimiento tienen un tope, que es cuánto la economía puede recuperarse en el tiempo, pero no tienen un fondo. O sea, lo que hace cada variante que aparece, ¿no es cierto?, cada nueva cepa que aparece, es aumentar el rango por abajo, o sea, hacer que pueda variar Michelle, más el IMASEC por abajo. Sí, justamente en ese rango que tú mencionas. A ver, difícilmente podríamos tener un golpe como lo tuvimos el año pasado de esa magnitud, tomando en consideración lo que tú decías y dicen varios economistas, autoridades, que la economía no solamente en Chile, en el mundo, ya está funcionando en esta forma COVID, en esta nueva normalidad. ¿Difícilmente tendremos un golpe como el del año pasado o nada descartable? No, yo creo que es muy difícil. O sea, yo creo que uno nunca puede decir nunca jamás. Por algo tú sabes que, yo no sé si tú conoces la historia de la película Nunca Jamás, pero no es
posible decirlo, porque imagínate que tenemos, no sé, se nos vienen un terremoto, unas inundaciones, siempre puede ser, pero la verdad es que es muy, muy poco probable que podamos llegar a los niveles del año pasado, porque además ya corrió la mitad del año. O sea, ya corrió la mitad del año y esa mitad del año hasta ahora vamos en crecimiento positivo. Por lo tanto, es bastante difícil que se dé esta situación contraria. Michelle, lo mencionaba, creo que el día de hoy, sí, Mario Marcel, presidente del Banco Central, en un seminario, que nuestra economía se está acercando al tamaño que tenía previo al estallido. Más o menos estamos en septiembre del año 2019. Pero lo que preocupa aquí, Michelle, y ahí dejo tu análisis, con 1 millón de empleos menos. La economía en un tamaño similar, pero con 1 millón de empleos menos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, nos estamos acercando, de hecho estamos en noviembre, Ya. noviembre del Ya pasamos. 2019. Sí, nos falta para llegar a diciembre, pero estamos en noviembre del 2019. Sin embargo, tal como tú lo dices, hay un poquito más de 1 millón de menos empleos, pero hay un tema, y es un tema quizás que es no menor, que tiene que ver con las encuestas. El INE realiza su estimación de empleo con encuestas y el INE ha reconocido en sus informes que obviamente el tema de encuestas ha sido complicado debido a la crisis sanitaria, debido a que han tenido que tomar algunas encuestas por teléfono, debido a que, por ejemplo, ellos le preguntan a la gente y hacen que la gente se clasifique en determinados lugares, o sea, que se autoclasifique como que no está trabajando. Pero, por ejemplo, la gente que se fue a la casa con estos seguros de empleo en que no te pagan el sueldo, pero sí te pagan la previsión y te pagan la salud, ¿no es cierto? Entonces, esos puede ser que se estén clasificando como desempleados cuando no lo están. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú te vas a las cifras de la Superintendencia de Pensiones respecto de cotizantes, o sea, comparando solo asalariados, el tema de asalariados, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, que no es una encuesta, que esos son datos reales, dice que ya estamos en el mismo nivel de asalariados. Incluso hay que más, antes de acuerdo a los últimos meses, hay más gente hoy día que está cotizando los últimos meses respecto al mismo mes del año pasado. ¿Tú crees que hay un descalce? No estamos diciendo que el INE no entregue cifras o que esté escondiendo algo, sino que en esta coyuntura, obviamente, medir el desempleo se hace mucho más difícil, ser certero en el número. ¿A eso vas tú? Exactamente, porque especialmente si tú sigues el ciclo de las cifras de la superintendencia con las del INE, iban juntitos iban 2 líneas casi iguales hasta la crisis sanitaria y que empezaron las cuarentenas. Y ahí se cae fuertemente el dato de empleos del INE, lo cual podría significar que hay una subdeclaración de empleo producto de los problemas para tomar la encuesta que tienen que ver directamente con la crisis, digamos. Michelle, pero otros datos que sí son, tal como dices tú, los datos administrativos de pensiones, diversas empresas reclutadoras de empleo en nuestro país. Estaba revisando las cifras, por ejemplo, de Laborum, de Randstad, de Trabajando.com también. Decían que, las ofertas laborales han crecido, las vacantes han crecido. No así las postulaciones, que han caído con fuerza durante los últimos meses. ¿Cómo ves este sub y baja de una variable y la otra? ¿Tiene que ver con la cuarentena? ¿Tiene que ver con las ayudas económicas que han inhibido a muchos a buscar empleo? Mira, el Banco Central, y de hecho Mario Marcel ayer justamente se refirió a este tema y él hablaba de 3 variables. La primera era el miedo a contraer el COVID. O sea, efectivamente hay mucha gente que tiene enfermedades de base que no son enfermedades que los hagan no poder trabajar. Pero si tú tienes hipertensión, por ejemplo, yo miraba las cifras, los más afectados, la enfermedad de base que más afecta el COVID es la hipertensión, y la población que tiene hipertensión en el país es muy alta, y por lo tanto esas personas probablemente tienen mucho más susto de ir a trabajar que aquellas que no tienen ni una situación de base. El otro tema claramente es el tema de las ayudas sociales. La gente siente, hay 2 razones de las ayudas sociales. Por un lado, la gente siente, ¿no es cierto?, que con esta ayuda social no necesita salir a trabajar porque con eso ya directamente llenó
o logró alcanzar el ingreso necesario para sobrevivir el mes y por lo tanto no aspiran a más. Pero también hay un tema de que mucha gente cree que puede perder su ayuda social si es que entra algún empleo formal. Sí, pero recién lo dijo también. Sí, perdona, Michelle, que recién lo dijo, incluso hizo el llamado el ministro de Hacienda. Dijo, a ver, si usted postula, si usted encuentra pega ahora, no va a perder esta ayuda. No van por caminos distintos, van por el mismo carril. Así es, pero justamente mucha gente cree que sí puede pasar. Y el tercer punto, que es nada menor, es que las mujeres en general en este país han tenido que quedarse en la casa porque los niños no están yendo al colegio o están yendo al colegio semana por medio. Exactamente. Entonces, la mejor política pro empleo es colegios abiertos todo el tiempo. La verdad es que cuando uno mira las cifras de los colegios, los contagios en el colegio, son mínimos. La verdad es que no hay contagios en los colegios, porque en los colegios los profesores se preocupan de que los niños no se saquen las mascarillas, y quienes sí se sacan las mascarillas son los adultos. Pero los niños se acostumbran muy rápido. Sí, porque aquí hay una discusión, y lo hemos visto, una discusión política hace rato entre el Ministerio de Educación, también parte de la oposición que incluso ha esbozado una acusación constitucional, también el Colegio de Profesores. Pero uno ve en la práctica, Michelle, más allá de la discusión política, este es un programa de economía, pero obviamente que aquí los temas todos se cruzan. Pero en la práctica estamos viendo que, por ejemplo, creo que fue en el mes de abril, cuando no habían cuarentenas, 1 de cada 3 colegios que podía abrir, abrió. Hemos visto que esta semana solamente 1 de cada 5 colegios que podría abrir, abrió. O sea, no solamente de que el colegio esté dispuesto a abrir, sino también muchas comunidades escolares, muchos papás que no quieren mandar igual a sus niños. Tú tienes niños pequeños. Sí. Yo también tengo niños pequeños y no conozco, en mi curso no hay ni una mamá, excepto una que tiene un hijo que es diabético. Pero ni una. Pero también hay realidades económicas distintas, a eso voy, Michelle. En otras comunas, correcto, claramente que hay realidades que son muy distintas a nosotros, que quizás que estamos en un segmento que somos muy beneficiados. Sí, pero al revés, fíjate, porque en el fondo justamente nosotros deberíamos estar menos preocupados. No más preocupados de que los niños vayan al colegio, porque resulta que los niños nuestros se pueden conectar por Zoom y las profesoras conocen el computador y saben cómo dar una clase por Zoom, o al menos han aprendido durante el tiempo. Pero resulta que cuando hay una comunidad escolar en que los niños no tienen acceso a medios tecnológicos, bueno, es más importante que los niños vayan al colegio. Todos los países del mundo han vuelto primero, lo primero que vuelve son los niños a los colegios. Esto no se trata de en qué sociedad estamos, no se trata del barrio alto o no, aquí se trata del mundo. El mundo entero decidió que los niños son los que se permanecen yendo al colegio. La gente no se contagia en el colegio, no se contagia en el trabajo, y si lo hace en el trabajo, lo hace en sus tiempos de ocio, cuando se saca la mascarilla y se pone a conversar o a fumar el cigarrito. No se contagia en la semana, se contagia los fines de semana, cuando se reúnen y tienen eventos sociales, porque ahí es donde la gente se relaja. Michelle, te pido que te quedes conectada, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, y a la vuelta te voy a preguntar de un tema que tú manejas y manejas bien, los combustibles. Vamos a la pausa y volvemos con Michelle Lavea aquí en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, Canal 24 Horas, este programa especializado en materias financieras, económicas. Estamos conversando con la economista Michelle Lavea. Michelle, habíamos dejado esbozada el tema que vamos a tocar en este segundo bloque del programa, los combustibles. 31 semanas consecutivas de alza de las bencinas. ¿Qué se viene para las próximas semanas, Michelle? Está complicado el tema porque ustedes han notado, y probablemente ustedes lo llevan al dedillo, cómo se ha movido el dólar en las últimas semanas. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, una tendencia que viene desde el año pasado, especialmente después de que se descubren las vacunas que permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera inmunizar a la población. Y es que a partir del descubrimiento de las vacunas empieza lentamente pero consistentemente el incremento en la demanda de combustibles en el mundo, porque la actividad económica empieza a normalizarse. Por otro lado, la OPEC, que no quiere perder precios altos, lo que ha hecho es, pese a que aumenta la demanda, no ha aumentado la producción, y por lo tanto lo que ha hecho es mantener apretado el mercado de modo que suban los precios, y de hecho tuvimos precios arriba de $73 el barril la semana pasada.
todo eso, además, afectado por el exceso de liquidez que hay en el mundo. En el momento que viene esta crisis sanitaria, los bancos centrales salen a ayudar al mercado para que no se produzca una recesión adicional por un problema de liquidez, para que las empresas tengan financiamiento y no quiebren. Y ese exceso de liquidez ha hecho que los inversionistas busquen, ¿no es cierto?, por las tasas bajas que le rentan los activos menos riesgosos, busquen activos más riesgosos como el petróleo para invertir. Eso es por el lado, ¿no es cierto?, de la demanda. Pero aparte, nosotros somos importadores y por lo tanto lo que hacemos es comprar este petróleo, se refina aquí en Chile y se vende. Y por lo tanto para nosotros es muy importante el tipo de cambio. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? El tipo de cambio ha estado absolutamente volátil en las últimas semanas. ¿Por qué tan volátil? Dos razones. Uno, a partir de las elecciones de constituyentes, ¿no es cierto?, se pega un salto al tipo de cambio, un salto importante que tiene que ver con un premio por riesgo. Aumenta el riesgo país en términos de que aumenta el rango en el cual se pueden mover las políticas económicas de acuerdo a los constituyentes elegidos, y eso hace que el tipo de cambio suba. Pero aparte tenemos al cobre con mucha volatilidad. En la medida que el cobre se mueve, dado que implica grandes ingresos para el país, eso también implica mucha volatilidad en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que ha pasado con el cobre? El cobre empezó a subir junto con la demanda mundial y la recuperación de la economía mundial, y China, justamente, que es un gran demandante, el demandante más grande de cobre en el mundo, decide que no quiere que le siga subiendo el precio y sale a vender reservas, o al menos amenaza con que sale a vender reservas, y eso significa que los precios se tienden a caer. Esa volatilidad en el precio del cobre, unido a los riesgos, ha hecho que tengamos semanas en que el tipo de cambio sube 20 pesos y la semana siguiente el tipo de cambio cae 20 pesos. Para que ustedes entiendan, cuando el tipo de cambio sube 20 pesos, automáticamente el costo del litro de gasolina a precio paridad sube 20 pesos. Aproximadamente es 1 a 1 la relación. Ya. Cuando baja 20 pesos, cae 20 pesos. Por lo tanto, cuando tú me preguntas qué va a seguir pasando, a mi juicio, el precio del petróleo debería mantenerse oscilando, porque vamos a seguir con una economía mundial también que va a estar muy afecta a las cepas de coronavirus que hay, a cómo se mueva la economía, así es que los países tienen que volver a hacer shutdowns y cerrar sus economías debido a los contagios. Va a depender de eso, pero además va a depender de cómo se mueva el tipo de cambio en Chile. Y por lo tanto, en promedio podríamos tener un petróleo alrededor de esto, entre estos 70 y 75 dólares el barril, de hecho entre 65 y 75 dólares el barril, pero un tipo de cambio que puede tener una volatilidad gigantesca. Por lo tanto, en promedio, de aquí a fin de año, vamos a estar en precios promedios similares a los actuales, pero que pueden subir bastante y bajar bastante. Michelle, dentro de la conversación, justamente esto tiene efecto en la conversación política, la conversación tributaria, propuestas que se han puesto arriba de la mesa en el Congreso. Esto lo hemos conversado ¿cuántas veces? El impuesto específico de los combustibles. Nos conocemos hace cuántos años, cuántas veces conversamos y yo te sacaba la cuña sobre qué pasa con el impuesto específico, cuánto se recauda. Ahora la propuesta es bajarlo derechamente 50% de manera transitoria. ¿Cómo ves tú esa propuesta desde el legislativo? ¿Es una propuesta que beneficia a los que menos tienen? Sí. Primero vamos a dejar a los auditores, no les vamos a contar hace cuántos años, ¿ya? Son muchos. Pero son muchos años, sí. Pero la verdad es que, mira, esta propuesta es una propuesta muy antigua, es una propuesta que tiene una razón de ser en que este fue un impuesto que se crea en forma transitoria, como todos los impuestos, y que, dado que es un buen recaudador, se queda eternamente pegado. Como sucede con muchos impuestos, cuando se crean, rara vez los sacan. Así es, pero el tema hoy día, y yo se lo alcancé a escuchar ahora al ministro, ¿no es cierto?, es que en este momento el gobierno está entregando ayudas a las personas a través de mecanismos de ayuda directa. Y si estamos en un tema en que ya tenemos un 10% de déficit fiscal, que significa mayor endeudamiento a futuro, que tenemos que pagarlo a futuro, y además, ¿no es cierto?, tenemos que ver cómo financiar todas estas ayudas, y
Y adicionalmente sabemos que cuando se baja el impuesto a las gasolinas, lo que tú haces es entregar una ayuda no a los más necesitados, sino a la clase media y principalmente a la clase media alta, que es la que ocupa el auto, porque los trabajadores en general no se mueven en auto a su trabajo porque es muy caro. Se mueven en Transantiago, que ya está subsidiado, se mueven, ¿no es cierto?, en bicicleta para no gastar en nada, pero no se mueven en auto, porque además, ¿dónde los estacionas? Todo es caro. Por lo tanto, este es un subsidio que no iría focalizado. Y en ese sentido, si tú me preguntas a mí, yo que siempre he sido partidaria de bajar los impuestos a las bencinas, creo que hoy día no es el momento. Sí, incluso hace un par de semanas me tocó comentar un estudio del economista de la Universidad de Chile, Alejandro Triachini, quien decía, a ver, si rebajamos esto, él tomaba experiencias de otros países, rara vez se traspasa todo al consumidor. Siempre queda en los intermediarios, queda buena parte de esa rebaja, no llega al consumidor. Y lo segundo, y el número que a todos nos importa, es que, por ejemplo, el quintil más pobre, ¿cuánto se ve beneficiado si bajan? Por ejemplo, si baja, se traspasan 1.000 pesos, él decía un 3%. El quintil más rico, el 53%. Él hacía el número bien sencillo, quintil más rico, quintil más pobre. ¿Tú coincides más o menos por ahí, va? Absolutamente. Entonces, por eso te digo, pese a que yo siempre he dicho, hay que eliminarlo, hay que igualar el del diésel a la benzina, creo que hoy día no es el momento. Creo que hoy día la economía, el gobierno, las autoridades deben focalizar las ayudas porque no tenemos recursos en exceso, tenemos que pagar las deudas y por lo tanto hay que recaudar de alguna manera. Y por último, Michelle, ¿cómo ves el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles? Porque también es criticado, generalmente cuando ocurren estas coyunturas, desde el impuesto específico, los mecanismos de estabilización son bien criticados. ¿Cómo ves tú el funcionamiento del MEPCO en esta pasada? Mira, el MEPCO ha funcionado bien. Si tú te fijas y ves el movimiento de los precios, el MEPCO ha logrado el objetivo para el cual fue creado. El objetivo del MEPCO era estabilizar precios. No bajar precios ni subir precios, estabilizarlo. Eso significa que no dejar que suba 20 pesos una semana, que baje 35 la siguiente, que suba 40 pesos la semana siguiente. Y lo que hace, por lo tanto, es permitir que los precios varíen de una semana a otra, pero lo hagan en un monto limitado. ¿Y eso en qué ayuda? Hace más predecible los precios de la próxima semana. Sabemos que no va a variar, a menos que pase algo muy grande, que no va a variar 50 pesos la próxima semana, sino que probablemente si sube va a subir 6,3 pesos y se va a ir acumulando de a poco. En ese sentido, es un mecanismo que ha funcionado bien, que ha entregado certeza al mercado, que permite una proyección más clara de los precios, por lo tanto, para lo que fue creado, funciona perfectamente. Michelle Lavey, te agradecemos este espacio, esta conversación con Mirada Económica, con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Chao, chao. Y como siempre, gracias por la sintonía, gracias por la compañía aquí en Mirada Económica. Nos vemos en una próxima oportunidad, una próxima edición del programa. Sigue la sintonía de Canal 24 Horas. Que le vaya bien. Mirada Económica.